Espero que por ser el último no signifique nada malo y que el cierre no esperen nada espectacular porque no lo va a ver tampoco. Pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo para charlar un poquito sobre la cuestión que tiene que ver con la formación de los profesores de matemática y cómo tratar de encontrar alternativas que transformen los modos de hacer en la escuela. Mi nombre es Carlos, soy profesor de matemática. La formación de los profesores de matemática en la Argentina está prácticamente focalizada en institutos superiores de formación docente y hay algunas universidades que también forman. Y bueno, trataré de hacer un recorrido sobre algunos elementos que creo que son convenientes de pensar o de que podamos pensar y luego abrir el debate sobre nuestro hacer matemático. El objetivo de la conversación que vamos a plantear, o que voy a plantear, o que intentaré plantearles a ustedes, tiene tres ejes importantes. Uno es el de la formación matemática y la práctica docente. Un segundo eje, poder entender y problematizar el conocimiento vinculado a la ciencia, en particular a la matemática, y transversalmente ese conocimiento matemático entendido en un contexto, es decir, en un contexto que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con valores. Y por último, bueno, transformar la práctica de los procesos de apropiación del conocimiento a partir del sentido de igualdad. Se me ocurrió en la Argentina últimamente el discurso sobre la apropiación y sobre el trabajo educativo tiene que ver mucho con la inclusión. Se habla de equidad y a mí me interesó correr el concepto de equidad por el de igualdad, me gusta más. Ahora vamos a tratar de avanzar en esto. Bueno, ¿qué tienen en común estos tres personajes con los que intento arrancar esta conversación? Voy a empezar con Galileo, que fue un hombre que particularmente creo que nos pudo igualar ante la posibilidad de comprender la ciencia en un lenguaje matemático, pero a la vez en un lenguaje vernáculo. Es decir, Galileo nos pudo comunicar ese encriptado que había sobre los conceptos de espacio y el espacio físico a partir de escribir en italiano, lo cual cualquier persona podía leer, cualquier persona que sabía leer, obviamente, italiano, y no en latín, como se escribían los textos académicos hasta el momento. Laplace, lo puse a Laplace ahí porque me parece que también nos igualó en el sentido de que fue uno de los encargados de trabajar en el sistema métrico a partir de la Revolución Francesa, y a partir de este sentido de igualdad también todos pudimos ser iguales a través de lo que significaba un metro, y ya no el metro como medida de lo que el rey, en este caso Luis XVI, con o sin cabeza podía medir en Francia. Y dejé para el final a Fibonacci, si bien es el que aparecería en orden cronológico primero, porque también nos igualó matemáticamente hablando a partir de poder trabajar con una serie de números cuyos números indoarábigos nos permitían calcular de un modo más simple, de un modo más económico, de un modo más simple. Entonces elegí este cuadro que se llama La Aritmética, que es del 1500, que expresa de alguna manera modos de hacer que tienen que ver con modos de hacer en la escuela también, ¿no? Esto es una competencia entre dos personajes, un abacista y un algorista. La aritmética, quien está velando esa competencia, mira satisfactoriamente al hombre que hace los cálculos con los números indoarábigos. El abacista tiene una cara de tristeza, si pueden después observar bien el grabado lo van a poder divisar correctamente, porque obviamente pierde esa competencia, pierde el poder de saber calcular, porque, bueno, si observamos el tablero de los números indoarábigos, no hay ningún cálculo con ningún sentido ahí, pero desde esa época
para ponerle un número, 1503, hasta casi antes de ayer, hacer matemática en la escuela tenía que ver con eso, con hacer cuentas, con hacer ejercicios. Yo siempre digo, bueno, el paradigma de la escuela de la modernidad nos llevó a trabajar 3 meses aprendiendo a usar una regla de cálculo, 4 meses aprendiendo a usar la tabla de Howell, y después, bueno, apareció una pequeña calculadora que nos ayudaba a resumir estas cuentas, pero que estaba prohibida en la escuela. Después apareció la calculadora científica, que también nos podía resolver algunas cuestiones, pero que se usaba con restricciones en algunos casos. Siempre la idea estaba en esto, hacer ejercicios, poder creer que íbamos a tener una figura representativa, y me interesó por ahí imaginarlo en la paradoja del fútbol y creer que entender el conocimiento o el aprendizaje de la matemática estaba en esa fragmentación, en esa segmentación del sentido matemático, que era solamente hacer cuentas. Y es como querer entender que jugar al fútbol es solamente parar ahí. Muy bien, pero volviendo un poquito a la matemática educativa, lo que sí tenemos que comprender es que lo que cambió fundamentalmente en los institutos de formación docente, en las escuelas medias, es que existe un nuevo sujeto epistémico, que existe un nuevo sujeto académico que tiene otros modos de apropiarse del conocimiento y del saber. Bueno, esto que nos plantea, bueno, que acá hay un problema que tiene que ver con la didáctica. Este es un problema de la matemática educativa, de cómo logramos que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Y en ese sentido creo que todos los que estamos acá en esta mesa, en este ámbito, en esta realme y en cada uno de los institutos de formación, en las universidades y en las escuelas medias, queremos y creo que podemos aportar. Bueno, ¿qué es hacer matemática en las escuelas o en los institutos? Seguramente es una cuestión que tiene que ver con el tema de la disciplina, de la matemática, de qué es hacer matemática, pero también tiene que ver que es un problema epistemológico, también es un problema psicológico o de la psicología, también es un problema de la filosofía, de la sociología, en realidad, bueno, es un problema que nosotros consideramos que tiene que ver directamente con la práctica docente y con la enseñanza de la matemática. ¿Desde dónde pretendo reflexionar? Bueno, desde la práctica docente, precisamente, como eje central, desde qué objetos matemáticos nos atraviesan en este pensamiento y desde qué debo y a quién le debo enseñar en este camino. Acá, personalmente, me parece que hay que debatir qué es hacer matemática, qué tiene que ver con el hacer matemática en la escuela, qué tiene que ver con el hacer matemática en los institutos de formación. A mí hay una pregunta y una problemática que me atraviesa, la comentaba hoy en una de las charlas que tuvimos esta mañana, pero creo que desde la antigüedad hasta hoy, en toda la ciencia que tiene que ver con las ciencias naturales y con la ciencia y con la matemática en particular, estudiamos y transmitimos saberes. A nosotros por ahí nos ha pasado también de haber hecho bien en la escuela cuando éramos estudiantes, pero no sabíamos qué hacíamos cuando hacíamos bien lo que hacíamos. Entonces, me parece que poder dar cuenta hoy de qué nos pasa es poder tener elementos, evidencias, argumentos que nos permitan decir y comunicar qué hacemos cuando hacemos matemática. Entonces, en ese sentido, bueno, la matemática creo que es una construcción social, es una construcción, como decía el colega recién, que tiene que ver con individuos insertados en un medio, en una sociedad, en un conjunto de interrelaciones complejas que nos atraviesan. También es una construcción histórica,
¿Por qué? Porque no hay que naturalizar, no siempre se aprendió del mismo modo y no siempre se va a aprender del mismo modo que queremos que se aprenda hoy, porque seguramente si naturalizamos esos procesos creemos que matemática simplemente es hacer cuentas. La matemática tiene que ver con la posibilidad de democratizar el saber, tiene que ver con un elemento que para mí es fundamental y creo que es el norte que guía mis acciones en la formación y en la práctica docente, que es una construcción dialéctica, es un proceso que no devela una verdad al final del camino, sino que el propio camino que transitamos es el que nos va dando preguntas y respuestas y nos significan y resignifican permanentemente la práctica, y la matemática debe ser planteada como problema. Bueno, esto de alguna manera nos permite construir una praxis que tiene que ver con modos de hacer, con modos de interpretar, con modos de relacionarme con el saber. Nosotros por lo general estamos muchas veces impregnados por reproducciones del conocimiento, impregnados por nuestras propias biografías escolares, y entonces, bueno, la necesidad de cambio se nos presenta introspectivamente ante la necesidad de transformar la práctica. Había un cuento muy famoso que usaba Sigmund Papert en uno de sus libros, y que un gran matemático argentino, divulgador y matemático argentino que alguien sabe se lo toma, de él, que decía que si se dormían por 50 años un cirujano y un profesor de matemática y los despertábamos hoy, el cirujano no podría operar, mientras que el profesor de matemática podría agarrar una tiza y dar clase tranquilamente. Yo creo que eso es imposible hoy, porque nuestros alumnos no nos permitirían eso, no nos lo permiten. No nos lo permiten porque tenemos que entender que hay otro modo de apropiarse del saber. Nuestras escuelas tendrían todas bandera roja, en tanto y en cuanto el profesor quiera intervenir en un discurso que nada tiene que ver con ese sujeto que está aprendiendo ahí. Entonces, bueno, estamos en un problema. Estamos igual en un problema, pero es para otra mesa. Bueno, pero como dicen los psicólogos, reconocer el problema es parte de la solución. Nosotros reconocemos que hay un problema, reconocemos que hay un problema en la apropiación y en la transformación. Entonces, bueno, hay que investigar, hay que estudiar, hay que aprender con otros y llevar adelante algunas acciones. Bien, decía que el camino es dialéctico, es un hacer que nos transforma y transforma nuestro entorno. Nos hacemos, acá yo siempre cuento que yo aprendí el concepto de dialéctica mucho antes de ir a la escuela primaria inclusive, porque mi madre, sin haber ido a ninguna escuela secundaria, ni a ninguna universidad, ni tener más estudios que los que podían darle la posibilidad de aprender a leer y a escribir, fue la que me enseñó el gran concepto de la dialéctica en el sentido del hacerse, en el sentido de construirse. Mi madre, cada vez que me mandaba alguna macana, me llamaba y me decía: ¿vos sos o te haces? Yo en realidad ahí estaba comprendiendo el sentido hegeliano de la palabra, porque era una construcción, era un sentido de hacerme, pero si le llegaba a decir que me hacía, bueno, las consecuencias podrían ser fatales, pero ahora no solo que me hago, sino que estoy convencido que me tengo que hacer con otros. Es decir, todos tenemos que hacernos en ese camino, en esa praxis. Vuelvo a la idea de igualdad. Digo, la Revolución Francesa trajo muchas cosas buenas, entre ellas la guillotina. La guillotina, ¿por qué? Porque solamente era usado con aquellos personajes que tenían cabeza. El pueblo no era guillotinado porque no era considerado un personaje con cabeza, con idea, con pensamiento propio. Por lo tanto, la guillotina era solamente exclusiva de la aristocracia. También nos igualó ante la muerte, nos igualó ante la vida, ante el metro y ante la muerte. Nos iguala y nos resignifica el concepto de democracia, nos iguala y nos resignifica el concepto de inclusión. Por un lado, son presentados a partir de del trabajo matemático que hay en los institutos y en el aula de la escuela media.
Si dejamos de lado la actividad científica, lo único que nos queda como soporte a la actividad matemática o a la actividad científica es solamente el lenguaje, y el lenguaje como tal así es vacío. Esto nos hace olvidar que el propio científico llega a esa exhaustividad y a esa exquisitez solo al final del recorrido, no al principio. Algunos obstáculos que se nos presentan es que el saber matemático aparece para el alumno no como un sistema de conceptos que permite resolver problemas, sino como un gran discurso codificado, normalizado, simbólico, abstracto. Y esta separación entre la actividad matemática y sus resultados, entre los problemas y los conceptos, engendra fracaso escolar importante y muy importante en matemática. Si el aprendizaje de la matemática es actualmente difícil, no es porque la matemática es o pueda presentarse abstracta, sino porque este aprendizaje carece de sentido. El desafío está entonces en plantearle al estudiante un problema en tanto sea un problema para él, un problema en tanto tenga significatividad y tenga sentido. Por suerte hay zonas grises, y en este sentido, bueno, creo que es muy importante la imagen que los estudiantes del profesorado y de la escuela media tienen sobre sí mismos y frente a la matemática. Por acá se dijo, yo no nací para esto, la matemática no es para mí, yo no voy a aprender nunca más, ni que hablar cuando viene algún padre y dice, bueno, yo también fui malo en matemática, y como si esto genéticamente se heredase. Con lo cual, bueno, hay una profunda postura psicológica, cultural, social, política. Creo firmemente en que se puede hacer construcción ciudadana a partir de la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque, bueno, nos posiciona epistemológicamente, nos define al hombre frente al saber, define al hombre frente a la cultura, frente a la historia, pero fundamentalmente frente a los otros hombres. Así que los invito a transformarnos para transformar la enseñanza de la matemática. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hacemos con esto que sabemos? Yo estoy acá en representación del Instituto Nacional de Formación Docente y hay algunas políticas que tienen que ver con pensar esto de la práctica. Lo pensamos desde seminarios en ciencia y en particular de matemática, desde las políticas estudiantiles, pero también hacemos análisis de las prácticas a partir de equipos conformados en los institutos de formación docente. Ayer Patricia Sadowski, no sé si alguno participó, dio una conferencia acerca del ciclo que tiene que ver con primaria, pero bueno, hay otros ciclos que tienen que ver con la enseñanza de la formación de los profesores para profesores de secundaria y en ciencia en general. Bueno, ¿qué buscamos con estas iniciativas? Y ya estoy terminando. Examinar las consecuencias pedagógicas que subyacen al aprendizaje tradicional de la ciencia y en particular de la matemática. Muchas veces sobreestimamos la forma en que estos resultados son presentados a partir de del trabajo matemático que hay en los institutos y en el aula de la escuela media. Si dejamos de lado la actividad científica, lo único que nos queda como soporte a la actividad matemática o a la actividad científica es solamente el lenguaje, y el lenguaje como tal así es vacío. Esto nos hace olvidar que el propio científico llega a esa exhaustividad y a esa exquisitez solo al final del recorrido, no al principio. Algunos obstáculos que se nos presentan es que el saber matemático aparece para el alumno no como un sistema de conceptos que permite resolver problemas, sino como un gran discurso codificado, normalizado, simbólico, abstracto. Y esta separación entre la actividad matemática y sus resultados, entre los problemas y los conceptos, engendra fracaso escolar importante y muy importante en matemática. Si el aprendizaje de la matemática es actualmente difícil, no es porque la matemática es o pueda presentarse abstracta, sino porque este aprendizaje carece de sentido. El desafío está entonces en plantearle al estudiante un problema en tanto sea un problema para él, un problema en tanto tenga significatividad y tenga sentido. Por suerte hay zonas grises, y en este sentido, bueno, creo que es muy importante la imagen que los estudiantes del profesorado y de la escuela media tienen sobre sí mismos y frente a la matemática. Por acá se dijo, yo no nací para esto, la matemática no es para mí, yo no voy a aprender nunca más, ni que hablar cuando viene algún padre y dice, bueno, yo también fui malo en matemática, y como si esto genéticamente se heredase. Con lo cual, bueno, hay una profunda postura psicológica, cultural, social, política. Creo firmemente
en que se puede hacer construcción ciudadana a partir de la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque, bueno, nos posiciona epistemológicamente, nos define al hombre frente al saber, define al hombre frente a la cultura, frente a la historia, pero fundamentalmente frente a los otros hombres. Así que los invito a transformarnos para transformar la enseñanza de la matemática. Bueno, muchas gracias.